Como decía Juan Carlos, me tocó presentarles un poco sobre este ODS 11, que se llama Ciudades y Comunidades Sustentables. Como decía también Juan Carlos, es un tema tremendamente complejo. El sistema urbano es muy complejo. Hay muchos aspectos que tienen que ver con esta sustentabilidad urbana, por lo cual decidí que iba a hacerles una pequeña introducción sobre el ODS y después les iba a presentar mi mirada desde los conflictos socioambientales urbanos, que es lo que yo trabajo en mi investigación, y me enfoco en el caso de Santiago, sobre el cual trabajo más específicamente. Así que primero, una pequeña introducción general a este ODS 11, que se llama Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y ahí quería retomar algunos datos básicos, que probablemente algunos saben, otros quizás menos, para saber un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ciudades hoy en día. Primero, hablamos de la mitad de la humanidad. Pasamos esta última década los 50% de población urbana, por lo cual hoy la mayoría de los hombres en la Tierra viven en ciudades. Eso representa más de 3.500 millones de personas que hoy viven en estas ciudades, que como pueden ver en este mapa, están creciendo, sobre todo en países del sur, como África, Asia y también América Latina. Así, esta población está creciendo, como lo acabamos de ver un poquito, sobre todo en países del sur, y ahí el dato es que 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se va a producir en este mundo en desarrollo. Vemos también en este gráfico que América Latina ya es un continente bastante urbano, pero que África y Asia son continentes que todavía están menos urbanos, pero si vemos esta proyección al 2100, vamos a tener más del 80% de los habitantes de estos continentes que van a vivir en ciudades. También es importante recordar que estas ciudades, si bien ocupan poco espacio en la Tierra, sí consumen mucha energía, consumen entre 60 y 80% de la energía a nivel mundial y también son las que emiten más emisiones de carbono, más del 75%. Y aquí podemos ver que no todas las ciudades tienen la misma huella de carbono, hay ciudades que tienen más o menos, y en este podemos ver que no es solo el tamaño que influye en la producción en esta huella de carbono, sino que también el tipo de ciudades que tenemos. Porque si vemos en el gráfico, hay ciudades que tienen 20 millones de habitantes y que tienen emisiones de CO2 que son bien distintos, y eso tiene que ver con la configuración de la ciudad, con su estructura, con sus actividades, también con sus regulaciones. Otro dato importante también que tener como inicio es que si bien vamos hacia una urbanización más importante a nivel mundial, eso no significa necesariamente una mejora de las condiciones de vida. Aquí tenemos un mapa de la distribución de la población que vive en lo que se llaman los slums, que traduje en varios informales, pero puede ser varios marginales, ahí hay varias traducciones, y vemos que hay un incremento de la población que vive en este tipo de asentamientos humanos, cuestionando este tema también de la calidad de vida, de las desigualdades en las ciudades. Y vemos que también en continentes como Asia, África, en menor medida América Latina, son porcentajes importantes de los habitantes de las ciudades que viven en lo que en Chile se llamarían campamentos. Otro dato, la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los sistemas naturales, sobre todo el tema del agua, que es un tema fundamental. Lo estamos viendo ahora mucho en Chile, se está conversando mucho sobre la sequía, pero también sobre las aguas residuales, los medios de vida y la salud también de los habitantes. Aquí puse una foto de Ciudad del Cabo que salió mucho el año pasado en las noticias, que Ciudad del Cabo en África del Sur se estaba quedando sin agua porque se estaban agotando sus recursos de agua. Otro dato también importante, estas ciudades son vulnerables a los desastres naturales. Aquí están las ciudades con puntos amarillos, naranjos y rojos que están expuestas a uno o más tipos de desastres naturales y vemos que es gran parte de las ciudades del mundo y esta vulnerabilidad puede ser de tipo conllevando a mortalidad, pero también a una vulnerabilidad económica. Y vemos aquí que los riesgos principales son inundaciones y sequía, que tocan un gran número de ciudades del mundo,
En el mapa de abajo están en los puntos rojos, son todas las ciudades que tienen riesgos de inundaciones, que eso en el marco del cambio climático es uno de los temas importantes que también vamos a conversar un poco más adelante. Sin embargo, a pesar de todo este panorama medio negativo, hay que recordar también que las ciudades son las que contribuyen más a la riqueza de los países. Aquí se ve el porcentaje de contribución de las ciudades grandes, de las metrópolis, al PIB nacional de los países de la OCDE, y vemos que la mayoría de los países, estas metrópolis contribuyen a más del 50% del PIB nacional, por lo cual son entidades tremendamente importantes a nivel económico también. Eso es como un corto panorama general de las ciudades de este siglo, y aquí les puse una frase que ha sido bastante difundida de un alcalde de una ciudad de Estados Unidos, de Denver, que dice: el siglo XIX fue un siglo de imperios, el siglo XX un siglo de Estados-naciones, y el siglo XXI será un siglo de ciudades. Así que frente a este escenario ahora tenemos una mayoría de población urbana en el mundo y tenemos muchos desafíos que se plantean en este siglo de las ciudades, que sería el siglo XXI. Ahora la pregunta es, ¿qué ciudades tendremos en este siglo XXI? ¿Tendremos ciudades así? No sé si alguien reconoce esta ciudad. Es una ciudad muy famosa. Muy bien. Es una ciudad de ficción, es una ciudad de la ciencia ficción. Este es Coruscant, es la ciudad capital de Star Wars. ¿Y por qué les presento esta ciudad? Les presento esta ciudad, primero porque hay un libro que ha sido escrito sobre esta ciudad de Coruscant, que es un libro de Alain Musset, un geógrafo francés, que también fue mi director de tesis de doctorado y de magíster, y que escribió algo que llamó un ensayo de geoficción. ¿Y por qué les muestro esto? Les muestro esto porque la ciencia ficción, como bien saben, es una visión del futuro que se construye a partir de la realidad actual. Es que en general no es que los libros de ciencia ficción no tengan nada de real, sino que es una extrapolación, digamos, o una ficcionalización, digamos, del futuro. Y aquí tenemos esta ficción de la ciudad del futuro a través de Star Wars. Tomé Star Wars porque también es un ejemplo que todo el mundo conoce. Y aquí vemos esta ciudad de Coruscant arriba en la foto, y se pueden dar cuenta que esta ciudad de Coruscant es una ciudad planeta. Es una ciudad que ocupa todo el planeta y es el planeta que dirige la galaxia en Star Wars. Entonces, eso es como lo que nos muestra este ejemplo, este paradigma extremo de la expansión urbana, de lo que se puede llamar el urban sprawl, porque la ciudad ocupa todo. Ya no hay mundo rural, hay pura ciudad. Además, en esta ciudad de Coruscant, para los que conocen las películas o los libros que también salen de esta saga, esta ciudad es una ciudad contaminada, una ciudad insegura, una ciudad congestionada, una ciudad también donde ya no hay espacios públicos, sino que todos son espacios privados, una ciudad donde ya no hay áreas naturales. Entonces sería este paradigma final, digamos, de hacia dónde iríamos en esta dinámica de urbanización extrema del planeta. De hecho, les recomiendo, el libro ha sido traducido al español el año pasado, así que para los que les interesa, es un libro bien interesante que desde la geografía social está viendo, digamos, este fenómeno urbano en Star Wars, comparándolo con las dinámicas urbanas actuales, entre otros en América Latina. Frente a eso, ¿qué hacemos? Antes de ver qué hacemos, quizás veamos qué es una ciudad sustentable. Hay muchas definiciones de esta ciudad sustentable. Hay definiciones que tienen que ver con cómo hacer una ciudad sustentable en términos de ocupación de suelo, de densidades, de medio ambiente, de actividades, etc. Pero aquí les quería proponer algunas ideas generales, que es que, uno, la ciudad sustentable es también una ciudad resiliente. Es decir, que es una ciudad que tiene que tener capacidad para prepararse, pero también para resistir y recuperarse frente a crisis, que sean crisis económicas, políticas, naturales, etc. La ciudad sustentable también es una ciudad inclusiva. Eso significa promover inclusión social. Eso es muy general, pero tiene que ver con clases sociales, con diferentes tipos también de orígenes étnicos, nacionalidades,
género, edades, tipos de discapacidades, etc. Y también es una ciudad que tiene que promover ese derecho a la ciudad, y eso fue ratificado después también por la última conferencia de las Naciones Unidas, Habitat 3. Y este concepto de derecho a la ciudad es bien importante, lo voy a resumir en una o dos frases. Es un concepto que fue inventado en los años 60 por Henri Lefebvre, un sociólogo francés, y que básicamente nos habla de esta capacidad o esta necesidad de construir colectivamente la ciudad, de producirla, pero también de apropiarse de esta ciudad. Y eso implica que los ciudadanos tienen derecho de tomar decisiones también sobre su ciudad, y eso nos lleva a esta ciudad participativa, que eso va a ser el enfoque de mi charla, este enfoque de que la ciudad sustentable también tiene que ser participativa, sin lo cual no es sustentable. Y vamos a ver que esta participación de los ciudadanos en la ciudad también tiene que ver con otros tipos de sustentabilidad económica, natural, política, etcétera, que ya mencionaron en la introducción. ¿Qué es una ciudad participativa? Yo no me voy a enfocar en este concepto de gobernanza, que probablemente han visto también en otras charlas, que sería esta articulación entre los diferentes sectores que están en las ciudades, público, privado y sociedad civil, sino que me voy a enfocar más bien en la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su ciudad a varias escalas. Eso porque la participación ciudadana, se define como esta dimensión activa de los ciudadanos para influenciar las decisiones políticas, para ser parte de los procesos políticos y idealmente de las decisiones que se toman sobre las ciudades. Y puse a varias escalas porque hay todo un debate actualmente de que si bien uno dice ya los habitantes tienen legitimidad para opinar sobre su calle, su barrio, hay más como, digamos, críticas o más resistencia a hacer participar a los ciudadanos sobre una escala mayor, que sería una escala ciudad, una escala metrópoli, en la cual también los ciudadanos deberían tener también algo que decir. Ahora vamos a ver, a entrar, después de esta introducción un poco general, vamos a entrar en el tema que les voy a presentar más específicamente desde lo que yo trabajo como investigación, que tiene que ver con la sustentabilidad, la participación y los conflictos socioambientales en Santiago de Chile. Antes de entrar en esto, también quería recordarles algunos datos sobre Santiago, para que hablemos un poco de lo mismo también cuando hablamos de la ciudad en que vivimos. Primero, importante recordar que Santiago es una ciudad extensa que se está expandiendo. Aquí solo voy a recordar que la ciudad de Santiago en el 92 ocupaba 50.000 hectáreas y que en el 2012 ocupaba 85.000 hectáreas. Eso es mucho incremento en cuanto a superficie de ocupación de la ciudad y eso implica urbanización en áreas agrícolas, en áreas naturales, etc. Segundo dato importante, aquí están las ciudades más contaminadas de América Latina. Vemos que Chile tiene las ciudades más contaminadas de América Latina y Santiago es la sexta más contaminada. Así que también tenemos un tema de contaminación que es importante en Santiago, pero que también tiene que entenderse dentro de la configuración de la ciudad. Toda la ciudad no está contaminada de manera igual. Aquí es un mapa de los índices de calidad del aire, es un promedio, que muestra que las zonas verdes son las zonas donde hay menos contaminación del aire y las zonas oscuras, rojas, son las donde hay más contaminación. Eso para recordarles que hay desigualdades también en la contaminación. No es que toda la ciudad esté contaminada igual, sino que por temas de vientos, por temas de actividades, hay diferencias en esta contaminación. Y es interesante porque este mapa se parece bastante a este mapa, que es el mapa de las categorías socioeconómicas en Santiago, donde vemos en azul las zonas ABC1, las zonas más acomodadas, y en rojo o en naranjo las zonas más populares de la ciudad. Y aquí es solo para recordarles que Santiago es una ciudad altamente segregada, con patrones de urbanización que también son muy desiguales en este esquema. Otro dato también, para referirse también a esta calidad de vida, calidad del hábitat, también acceso a la vivienda también, tenemos aquí los datos de los campamentos. En Chile están aumentando los campamentos, pero sobre todo están aumentando las personas que viven en campamento. Si bien en Santiago, en realidad la cantidad de campamentos ha bajado, en muchas zonas del país ha ido en aumento.
pero quería también recordarles ese tema que en Chile a veces no se habla, pero que aquí está presente también, esta desigualdad en cuanto al hábitat. Y último mapa que les quería presentar también un poco de contexto sobre Santiago es este mapa de las áreas verdes en la ciudad. Y aquí tenemos un mapa de las zonas de déficit y las dos zonas de superávit, en donde vemos que ahí también tenemos una geografía desigual de acceso a áreas naturales, parques, plazas en la ciudad de Santiago. Ahora llegamos al tema de la participación. Esta participación ciudadana existe en el caso chileno. Hay participación ciudadana en las ciudades. Aquí les puse 3 ejemplos. Uno fue la participación que se hizo en el marco de la licitación, la última licitación del Transantiago en 2016. Uno en el marco de la realización del Parque Cerro Chena, un parque Cerro Islas, también recientemente. Y el último es una participación más tradicional en el marco de la elaboración de los planes reguladores comunales. Estos planes son los que deciden qué usos de suelo se va a permitir en una comuna, o sea, qué actividades se van a autorizar, qué densidades se van a autorizar, qué alturas de edificios se van a autorizar, en donde también hay elementos de participación ciudadana. Sin embargo, esta participación en general en Chile es meramente informativa y consultiva, pero es muy poco vinculante. Significa que en muy pocos casos lo que los ciudadanos dicen es lo que se va a hacer, sino que son insumos que ellos entregan y después se toma la decisión desde las autoridades. Por lo cual eso nos plantea este tema de la participación ciudadana, en qué tipo de participación hay, qué tipo de participación necesitamos para tener una ciudad sustentable. En este marco, donde hay poca participación, o una participación poco vinculante, tenemos también muchos conflictos socioambientales. En el caso del Gran Santiago, o sea, aquí de la región metropolitana de Santiago, yo trabajo sobre estos conflictos y considero que estos conflictos son también participación ciudadana. Es decir, que es también una manera activa de los ciudadanos de participar y de influenciar la toma de decisión cuando no hay otros espacios que existen para decir lo que uno quiere para su ciudad. También es importante mencionar que yo considero los conflictos como positivos. Considero que es bueno que haya conflictos. Obviamente no hablo de conflictos armados, conflictos violentos, sino de oposiciones entre actores que tienen puntos de vista diferentes sobre la ciudad. ¿Por qué es positivo tener un conflicto? Primero, porque muchos problemas no llevan a conflicto. Puedo tener muchos problemas ambientales en la ciudad en que nadie dice nada. Cuando hay un conflicto por un problema ambiental, se visibiliza este problema y hay posibilidad de hacer avanzar, de producir algo nuevo a partir de este problema. Segundo, el conflicto permite que la comunidad tome voz. Y esta voz es una expresión muy importante también de lo que quieren los ciudadanos y permite producir también algo nuevo en la ciudad. Por lo cual, yo considero que el conflicto es una oportunidad, digamos, dentro de lo que pasa en las ciudades y permite eventualmente, digamos, cambiar este medio ambiente urbano y es importante que haya acceso, haya posibilidad de conflicto en toda la ciudad, porque también hay capacidades de algunos actores que pueden movilizarse más fácilmente, tener acceso más fácilmente a prensa, a recursos jurídicos, que eso genera desigualdades también en la ciudad. Así que el conflicto también podría generar estas desigualdades si no todo el mundo tiene acceso a movilizarse y a reivindicar, digamos, el tipo de ciudad que quiere. Decidí presentarles 4 casos de conflictos socioambientales, a partir de los cuales vamos a poder ver temas de sustentabilidad, tanto desde la dimensión de la participación como dentro de los temas que movilizan estos conflictos. Hay 3 casos que yo trabajé en investigación y uno que estoy empezando a trabajar. Así que quisiera empezar por este primer caso, que es un caso muy cercano a este campus, por lo cual me parece siempre interesante mencionarlo acá. Y además hice un año de terreno con esta comunidad en Macul, que se opuso a un proyecto de autopista urbana que se llama Costanera Central, que pasa justo detrás de la universidad, en lo que es el Zanjón de la Aguada, y que es un proyecto de hacer una autopista desde las Vizcachas hasta juntarse con la autopista del Sol. Quizás han visto este mural, está muy cerca de acá, está en la Avenida Maratón.
Es un mural que lleva muchos años y que demuestra la oposición de esta comunidad a este proyecto de autopista, que es un proyecto que fue propuesto por una empresa española, OHL, en el marco de la ley de concesiones, que no voy a entrar en detalle, pero si tienen interés podemos conversarlo después. Este proyecto se inició entre 2007 y 2009 y ha generado mucha oposición en Macul, en la Florida, en Puente Alto, sobre todo en Macul, donde yo trabajé. Lo que me interesa decirles acá, en relación con la sustentabilidad, es que la movilización de los vecinos, si bien no querían autopista en su barrio, y ahí podemos decir que es una preocupación quizás más personal, de que no quieren que se destruya su barrio, no quieren obras en su barrio, no quieren más contaminación en su barrio, también generaron todo un discurso sobre el tipo de transporte que queremos en la ciudad, sobre en qué tenemos que invertir en la ciudad. ¿Tenemos que invertir en autopistas o tenemos que invertir en metros? Tenemos que invertir en infraestructuras que son para automóviles y entonces que generan también emisiones, o en metro, que es una, digamos, tecnología que es de transporte público, que tiene impactos menores, por lo menos a nivel ambiental. Y me gusta siempre mostrar estas fotos de abajo, porque eso fue una de las actividades que hicieron estos vecinos. Construyeron en cartón, eso es cartón, construyeron en cartón una falsa estación de metro en Macul y la inauguraron. El alcalde inauguró esta falsa estación de metro en cartón para mostrar que ellos querían metro. Y eso generó, digamos, interacción en el barrio, porque muchos vecinos creyeron que el metro iba a llegar. Y eso no se hizo solo en Santiago. Tengo un ejemplo del suburbio de París, en Stains, en el norte, donde se hizo lo mismo, y donde los vecinos me contaban que hasta en los anuncios de inmobiliarios decían pronto va a llegar el metro, porque habían visto la falsa estación, pero creyeron que era cierto. Eso para mostrar que esta comunidad que se opone a esta autopista también tiene, digamos, una visión de la sustentabilidad en la ciudad, una visión de lo que debería ser este transporte en la ciudad. Obviamente, esta pirámide muestra que hay tipos de transporte que son más o menos deseables en términos de sustentabilidad y el transporte público está mejor ubicado que el auto. Y aquí también vemos que es importante también pensar que estas emisiones también tienen que ver con la forma de ciudad que tenemos. Si tenemos una ciudad muy extensa, obviamente que va a haber más uso del automóvil, salvo si tenemos muy buena infraestructura de transporte, pero es mucho más difícil cubrir una zona extensa en transporte público, por lo cual también lo interesante de esta oposición a esta autopista es que finalmente, ¿por qué se construyen autopistas? Se construye para poder urbanizar la zona sur de Santiago y permitir que estos condominios o estas casas que se construirían tengan acceso al centro de manera rápida. Así que la autopista también va con un modelo de ciudad en que queremos también conectar espacios que no están conectados para poder urbanizarlos. El segundo caso que les quería presentar, que creo que algunos también lo trabajan aquí en este curso, es el caso del PANUL. Es una movilización también antigua en Santiago, en donde realizamos un trabajo con una colega que se llama Consuelo Viskupovich, en donde trabajamos sobre esta movilización, en donde vecinos de Locañas se movilizaron y se están movilizando para pedir que un predio muy grande que está aquí en verde sea un área verde. Es decir, este predio actualmente es un predio privado y se está solicitando que se expropie este predio para hacer un parque comunitario. Mientras no se está expropiando y es complejo que se expropie, la comunidad está ocupando este parque y si van, verán este cartel que dice participa en la creación del primer parque comunitario del país y en donde esta comunidad está resistiendo a la urbanización también de este predio porque inicialmente había un proyecto inmobiliario de construir en esta zona de la precordillera y la comunidad está defendiendo el valor que tiene este espacio. Es un bosque típico de la zona central de Chile que tiene una biodiversidad interesante, pero que también además es una zona que está, como ya lo dije, en la precordillera, donde tenemos todas estas quebradas que también generan riesgos de aluviones. En esta zona hubo un aluvión importante en el 93 que inundó gran parte de la ciudad, o sea, del sector sur de la ciudad, y entonces los vecinos también se movilizan contra las inmobiliarias para que se haga un parque comunitario, pero también para que se proteja esta zona
evitando que se permeabilicen los suelos para poder también reducir los riesgos de aluviones, de inundaciones en esta zona de la ciudad. Así que ahí también hay una visión de sustentabilidad detrás de la comunidad que va más allá de impedir que haya más casas cerca de su casa, sino que también tiene que ver con tener una mejor gestión de estos espacios que tienen una función también ecosistémica en la ciudad. El tercer caso que les quería presentar es el caso de Tiltil, que también es un caso muy famoso, diría yo. Aquí tenemos algunas fotos. Es un caso interesante porque, como bien saben, Tiltil tiene el relleno sanitario más grande de América Latina, donde no toda, pero gran parte de la basura que se produce en la ciudad se va a Tiltil en tren y allá se entierra en un relleno sanitario que tiene técnicas modernas, pero sigue siendo, digamos, un lugar donde enviamos la basura y eso genera también externalidades negativas, impactos ambientales sobre las comunidades que viven allá. ¿Por qué es interesante el caso de Tiltil? Porque además de tener este relleno sanitario, también tiene industrias contaminantes, tiene cementeras, tiene también relaves mineros, tiene una serie de instalaciones que tienen impactos ambientales muy fuertes en esa zona de la ciudad. Es importante también porque son estos territorios que se han llamado zonas de sacrificio en Chile, son territorios que también son de soporte de la ciudad. Es decir, la ciudad necesita rellenos sanitarios. También hay una planta de chancho, la ciudad necesita producción de comida, de alimentos. Sin embargo, esta zona era una zona tradicionalmente agrícola. En Tiltil se cultivaba la tuna y las olivas, las aceitunas, perdón. Y es una zona que perdió su atractivo agrícola a causa de esta reconversión del territorio, digamos, en este territorio de soporte para la ciudad. Así que ahí vemos lo que hemos visto al inicio, que las ciudades también tienen impactos en zonas rurales, porque necesitan recursos que se producen en espacios rurales, pero también necesitan enviar sus desechos a territorios afuera de ahí. Por eso, en este contexto, Tiltil tiene una larga historia de instalaciones, digamos, con impactos ambientales, no es nuevo, digamos, pero en el 2013, la comunidad empezó a manifestarse en contra en específico del proyecto de Portland de producción de cerdos, y ahí se ha generado todo un movimiento ciudadano allá en Tiltil en contra de esta situación de esta comuna en la región metropolitana. Y aquí hay un concepto que me parece importante mencionar y que lo tengan presente, es este contexto de injusticia ambiental. Se habla de injusticia ambiental cuando hay territorios que tienen demasiadas instalaciones con impactos negativos y que además son los territorios que tienen población más vulnerable o la población de algunos sectores marginales. Por ejemplo, este concepto nació en Estados Unidos, en el contexto en que las comunidades afroamericanas y latinos tienen más instalaciones cerca de sus barrios que tienen impactos negativos, a diferencia de poblaciones blancas y de sectores socioeconómicos más altos. Así que ahí tenemos también este tema de la injusticia ambiental que está presente en el caso de Tiltil y que cuando hablamos de sustentabilidad no podemos no mencionarlo, porque una ciudad sustentable también es una ciudad justa ambientalmente. Es decir, que hay que equilibrar también las cargas ambientales en el territorio, y Tiltil es el ejemplo en que hay muchas cargas ambientales. Aquí es un mapa que muestra justamente el número de instalaciones contaminantes que tiene Tiltil. Así que ven, no es solamente uno, sino que tiene fundiciones de acero, tienen relaves mineros, tienen plantas mineras, tienen, como les decía, el relleno sanitario, y ahora también hay un proyecto de una planta de reciclaje de material peligroso que se aprobó estos últimos años en Tiltil, después de las movilizaciones de la ciudadanía. El último caso que les quería mostrar es el caso de los humedales. Aquí es una foto del humedal de Batuco, que también está en la región metropolitana de Santiago, que es un humedal muy grande, que tiene mucho valor ambiental y en donde la comunidad está peleando para protegerlo.
Esta pelea pasa por pedir que este humedal sea santuario de naturaleza. Eso es una figura de protección ambiental que puede ser solicitada por los ciudadanos. Y aquí también quiero insistir en este papel de la ciudadanía. Hoy en día, la mayoría de las declaraciones patrimoniales, que sea patrimonio histórico o patrimonio natural, son hechas por grupos de ciudadanos. Por ejemplo, hoy la clasificación de los barrios patrimoniales como zona típica, la mayoría de los expedientes están presentados por habitantes, que piden que su barrio sea protegido. En este caso es lo mismo. Esta figura del santuario de la naturaleza, en general también son presentaciones desde la ciudadanía que pide al Estado que proteja. Es una protección que no es completa, porque no implica que no se pueda realizar nada, sino que se pueden realizar actividades, pero tienen que pasar por un tipo de evaluación ambiental. Pero la ciudadanía está al origen de todos estos proyectos para pedir protección de espacios. Los humedales son tremendamente importantes en las ciudades. Estamos ahora con mi colega Carolina Rojas, que trabaja este tema, empezando un proyecto sobre humedales, que lo puse acá, que es un proyecto que se llama Humedales Urbanos en Latinoamérica, una solución para ciudades sostenibles, ODS 11. Los humedales tienen muchas funciones ecosistémicas, son esponjas gigantes que permiten mitigar los riesgos de inundación, pero también son espacios de biodiversidad, son reservas de agua. Así que tienen una función muy importante, pero en Chile y en muchas partes del mundo también están desapareciendo estos humedales urbanos. Se están rellenando para urbanizarlos y están entonces en vía de desaparición muy importante. Y hay varios movimientos a lo largo de Chile que tratan de proteger y ir en contra de esta dinámica de urbanizar estos espacios y de perderlos. Así que es otro ejemplo en que las comunidades están ahí peleando, digamos, para proteger estos espacios que tienen un valor mucho más importante que el valor solamente para los que viven al lado, sino que tienen un valor para toda la ciudad a nivel ecosistémico. Esos eran los casos y ahora me pidieron también presentarles soluciones. ¿Cuáles son las soluciones para tener ciudades sostenibles o sustentables? Y ahí, bueno, no puse nada. No puse nada porque no quería presentarles soluciones ya hechas. Yo creo que ya tenemos demasiado de buenas prácticas en muchas partes del mundo que queremos reproducir y reproducir y reproducir, sino que yo sí creo en las soluciones que vienen de lo local, que vienen del contexto. Lo que funciona para París o para Nueva York no necesariamente funciona para Santiago o para Pekín, por lo cual no puse nada, pero quería lanzar eso para la discusión más bien. Primero decirles que hay varios tipos de soluciones, hay varias escalas de soluciones también para ciudades sustentables. Hay modelos de ciudades más sustentables, como les decía, la ciudad compacta, la ciudad densa, la ciudad con transporte público, que son modelos que también son interesantes para efectivamente reducir el impacto ambiental de las ciudades, pero también quería insistir en esta visión de la ciudad como un espacio de participación y como la participación ciudadana como una vía también para tener ciudades más sustentables. Hay un desafío hoy día en pensar cómo los ciudadanos tienen que participar en la construcción y en la producción de su ciudad. Hoy hay muy pocas instancias para eso y hay una necesidad de pensar en nuevos instrumentos, en nuevas herramientas para que se tomen decisiones incluyendo esta ciudadanía que, como lo hemos visto, está actuando todo el tiempo en el territorio. Hay muchísimos movimientos locales, ciudadanos, que tratan de defender su barrio, que tratan de promover una idea de la sustentabilidad y que son tremendamente importantes e interesantes. Así que mi invitación va por ahí, veamos qué está pasando, veamos cómo trabajan las comunidades, veamos cuáles son los modelos de estas comunidades, para pensar también en una ciudad sustentable, no desde la tecnología solamente, desde la técnica, desde la expertise, sino que también desde esta experiencia ciudadana y desde esta práctica ciudadana a nivel local. Porque está pasando muchas cosas que muchas veces no llegan a los diarios, no llegan a los noticieros, pero que están pasando en Santiago, por ejemplo. Eso, yo creo que aquí me voy a parar para poder dejar espacio para las preguntas, las consultas o los comentarios. Así que muchas gracias por su atención y